La naturaleza del engaño. Hoy quiero culminar mi serie sobre este tema realmente con una advertencia seria, porque al inicio dijimos de que la naturaleza del engaño consiste en que nosotros deberíamos caminar en el único camino dado, que es el camino de Jesucristo, que quiere decir que una relación verdadera, íntima y buena y funcional con el Señor Jesucristo. Y cuando nos desviamos de este camino, ya dijimos desde el principio que no solamente vamos a empezar a actuar mal, y ya no tan cristianamente, sino que ya no vamos a llegar a la meta, porque Jesús nos dejó dicho que yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, queriendo decir que si nosotros realmente queremos culminar nuestra vida en un encuentro con el Padre, en el reino eterno de Dios del Padre, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos del camino, porque la más mínima desviación del camino puede resultar en ya no llegar a la meta, y eso nadie lo quiere. El engaño, por supuesto, es originado por la obra de Satanás en el corazón de los hombres y también en el corazón de los que son creyentes. Puede suceder, tenemos que reconocerlo lastimosamente. Hoy quiero hablar de lo que realmente, a dónde lleva un tipo de ser engañado, y eso tiene que ver con no saber la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Ahora aquí el ejemplo de los fariseos y los escribas y saduceos otra vez es un ejemplo que nos tiene que realmente dar el temor de Dios en nuestro corazón. Inicio con una palabra muy dura que está en Mateo 23, versículo 33, donde Jesús, hablando a escribas, a fariseos, y les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Ahora tenemos que entender a quiénes está hablando Jesús. No está hablando a gente ignorante de lo que es la palabra de Dios, o para aquel tiempo no está hablando a ignorantes de lo que enseñaba la ley, la Torá y los profetas, sino que está hablando a gente quienes eran la élite religiosa y teológica de su tiempo. Escribas estudiaban las escrituras, fariseos eran una secta principal en aquel tiempo que dominaban la religión judía en el tiempo de Jesús. Ahora, a este tipo de gente Jesús les dice: vosotros ya no tenéis el Espíritu de Dios, sino que el espíritu de Satanás está dentro de vosotros, porque les llama generación de víboras y de serpientes. Quiere decir que la naturaleza del diablo, que es la serpiente inicial en la Biblia, la naturaleza del maligno se apoderó de la vida de estas personas, quienes estaban bien seguras de que sí tenían la razón y que estaban aún en el camino correcto. Y Jesús les dice: no, ustedes no solamente se equivocaron, sino que ustedes llegaron a abrir sus espíritus y sus corazones de tal manera a la obra del diablo, que ahora están llenos del diablo, llenos de lo que es falso, llenos de lo que es el engaño, que realmente lleva en este caso incluso a la perdición, como lo expresa Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Y aquí es una historia trágica realmente, porque este movimiento de los fariseos se originó como 400 años más o menos antes de Cristo, tal vez un poco menos, y se inició como un movimiento que se levantaba en contra de lo que se llama la helenización del Medio Oriente. Sabemos que Alejandro Magno había conquistado el mundo de su tiempo,
y conquistó casi hasta la India, y cuando se murió muy joven, se dividió su reino en cuatro partes, y una parte era el área de Palestina, de donde queda Israel y por supuesto los judíos. Entonces, el movimiento de Alejandro Magno no solamente era una conquista política y militar, sino que también en los siglos que venían después, la meta era realmente transmitir la cultura griega, la cultura humanista griega al mundo, al Medio Oriente y también al mundo judío. Y los fariseos, cuando se formaron, eran personas quienes eran muy devotas a la ley, muy devotas a la fe en Jehová, y ellos querían levantarse en contra de este movimiento filosófico, que sabían que esto va a destruir el mensaje de Dios como está revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, allá se formaron como un movimiento de protesta en contra de una filosofía humanista, una filosofía griega que sabían que es dañina a lo largo. Entonces, en sus orígenes, los fariseos eran personas realmente buenas, eran personas que perseguían una meta digna de perseguir, y eso era defender la palabra de Dios en contra de ataques filosóficos y con eso diluir el mensaje de Dios. Entonces, en sus principios, los fariseos eran personas que considero yo que realmente buscaban cumplir la voluntad de Dios de todo corazón. Pero en el tiempo de Jesús, este movimiento, después de pocos siglos, se había convertido en un movimiento puramente legalista, y los fariseos eran personas que decían de sí mismos que eran muy observadores de la ley, pero habían hecho de la ley y del cumplimiento de la ley realmente su religión, que sustituyó una relación directa con Dios, con Jehová. O sea que su relación ya no era con Dios, sino su relación era con lo que consideraban las leyes de Dios y la manera de vivir. Ahora, lo trágico de eso también es de que Dios mismo había revelado la ley de Moisés. Dios mismo había revelado los libros del Antiguo Testamento. O sea que aquí es un grupo de personas que tienen la verdad escrita en aquel tiempo en rollos. Se basaban en lo que era la revelación de Dios para su pueblo en aquel tiempo, pero convirtieron esta revelación de Dios en una religión que ya no conocía a Dios y que solo consistía en leyes y más leyes, y que al fin la meta de su vida era cumplir las 613 leyes que habían deducido de la Torá, y esto era su religión. Realmente su religión judía y el cumplimiento de la ley era su Dios, pero ya no conocían a Dios. Y aquí viene el peligro del engaño que nos puede suceder a todos nosotros. Dios nos revela cosas, pero la revelación divina en la vida del pueblo de Dios, toda la vida ha sido progresiva. O sea que Dios revela algo, y cuando nosotros hemos aceptado esta revelación, Dios viene con una revelación que se basa encima de la próxima revelación. Pero si se rechaza la próxima revelación y si se vuelve uno inflexible y uno se insiste en quedarse en un nivel de revelación, entonces el último nivel de revelación muchas veces se convierte en una religión, una religiosidad tajante, dura, legalista, que empieza a pelear por sus dogmas y por su ortodoxia según ellos, y rechazan todo tipo de movimiento nuevo que Dios podría añadir. Y sabemos de que Dios sí progresivamente reveló su voluntad a Israel. En Israel se reveló a través de la ley y Moisés. En Israel se reveló a través de los profetas. Pero
con la venida de Jesucristo entró una nueva dimensión de revelación. Y Jesucristo es la máxima revelación, claro, de lo que vamos a recibir. Mas, sin embargo, para que nosotros lleguemos a tener la plenitud de revelación de Dios, necesitamos realmente tener mucho contacto con muchos cristianos, estar muy conectado con Dios. Pero Dios todavía tiene cosas que nos quiere revelar. Jesús habló de cosas que aún no podía hablar a sus discípulos porque les decía que no sois capaces de aceptar lo que todavía quiere de revelación. Entonces, eso es un problema serio. Cuando un cristiano pierde la flexibilidad y cuando pierde la disposición de recibir revelación nueva y fresca, no fuera de la Biblia, sino que la revelación nueva tiene que basarse, por supuesto, en la palabra de Dios. Pero a veces no hemos entendido bien las cosas. Cuando leemos los Salmos, David hablaba, por ejemplo, de la muerte de una forma que, como se entendía en aquel tiempo, en su grado de revelación que tenía de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, hablando de la muerte y lo que sucede después de la muerte, tenemos más revelación. Entonces el problema de los fariseos, para regresar a ellos, era de que ellos realmente se quedaron a un nivel de la ley y convirtieron el cumplimiento de la ley en su religión, realmente convirtieron la ley en su Dios y por eso no avanzaron. Y no solo eso, sino que al fin de cuentas Jesús les tiene que decir, vosotros tenéis la misma naturaleza del mismo diablo, generación de víboras. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos ni abiertos a aprender de Dios y a seguir adelante con las revelaciones que tenían y entendiendo la nueva revelación. ¿Por qué rechazaron a Cristo? Cristo estaba claramente revelado en este libro, en el Antiguo Testamento, lo sabemos, 300 profecías o más sobre Jesucristo. Eran ciegos. ¿Por qué? Porque habían dejado de ser flexibles, habían dejado de abrir sus corazones para que Dios siguiera revelando sus verdades. Entonces, el engaño, la naturaleza del engaño tiene que ver de que uno se queda estancado en un nivel de revelación y allá empieza a defender este nivel, rechaza y pelea en contra de otros que dicen que tal vez hay más. Y entonces allá es donde entra un espíritu, realmente es un asunto espiritual serio. Yo de pastor he tenido problemas con personas que estaban tan convencidas de su punto de vista que me decían cosas feas y no podía ayudarles a nivel de argumentos, porque ya no era de argumentar a base de la Biblia, sino que ya era un asunto de un espíritu maligno que dominaba sus pensamientos y ya no estaban abiertos a corrección, ni estaban abiertos a discutir sus temas a base de la palabra de Dios. Y entonces se apartaron completamente y terminaron, algunos que conozco terminaron no tan bien. ¿Por qué? Porque habían adoptado un espíritu en sus vidas que ya no era el espíritu de Dios. Eso es el final de lo que pasa con personas quienes son engañadas en cierto punto y que ya no se dejan corregir a volver al camino de Cristo. Ahora en el Nuevo Testamento quiero terminar hablando de dos asuntos para ilustrar eso. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús explica claramente, y ese era un mensaje para los fariseos y escribas, de lo que es la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Y Pablo más adelante dijo en Corintios de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quería decir eso? Bueno, dos o tres ejemplos tal vez. En el Sermón del Monte Jesús dice, vosotros decís que si alguien comete un homicidio, que ese es un pecado.
Y Jesús dice, bueno, pero yo les digo una cosa, aunque tú no mates a alguien, aunque tú no cometas un asesinato, si tú estás enojado, ya realmente has asesinado en cierta manera a tu hermano. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús dijo, ustedes fariseos lo que hacen es lo siguiente, ustedes dicen, nosotros no matamos a nadie, y por no matar a nadie, cumplimos la ley y estamos bien. Pero Jesús dice, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene un asesinato? Viene de pensamientos atrás. Y Jesús dice que el espíritu de la ley nos quiere enseñar de que tenemos que ser libres de enojo, tenemos que ser libres de rencores, tenemos que ser libres de problemas de corazón. Y si estamos libres de eso, nunca vamos a cometer un asesinato. Pero ellos habían solo tomado la letra de la ley diciendo, nosotros no cometemos homicidios y por eso estamos bien. Lo mismo con adulterio. Decían que nosotros no cometemos adulterio. Jesús dijo, bueno, está bien que digan que no cometen adulterio, pero si miran a una mujer para desearla, ya cometieron adulterio dentro de su corazón. Otra vez Jesús distingue entre la letra de la ley. O sea que si alguien dice, yo no cometo adulterio físicamente, por eso estoy bien. Jesús dice, estás bien en lo que es la letra, pero ¿qué tal del espíritu? El espíritu de la ley te quiere llevar al punto de que ya no desees a otra mujer, aunque la estés mirando. Eso es el mensaje, dando dinero. Los fariseos contaban hasta el último céntimo para diezmar. Y Jesús dice, eso es la letra de la ley. Uno que está en el espíritu de la ley es generoso. No va a estar haciendo cuenta de centavos después del coma. Entonces, allá es donde empieza el engaño. Cuando nosotros nos fijamos demasiado en la letra de la ley y empezamos a perder el contacto, lo que es el espíritu de la ley, que realmente nos lleva a una vida que desde adentro, desde un espíritu renovado, desde un alma renovada, vamos a vivir de acuerdo a la voluntad y el deseo de Dios. Y entonces, cuando ya hay este cambio de corazón de piedra a corazón de carne, de adentro se cambia, entonces las actuaciones también van a ser correspondientes. Entonces allá tenemos, ese fue el camino de los fariseos. Insistían en lo que es la letra de la ley, perdían de vista el espíritu de la ley y terminaron con el espíritu de Satanás dominando sus mentes y sus vidas, como leímos en Mateo 23. Eso es lo serio. Un ejemplo, con eso termino. A nivel cristiano evangélico se discuten a veces muy duramente posiciones doctrinales. Y también en eso el Nuevo Testamento enseña de que, claro, hay puntos que son indiscutibles. Jesucristo es el Señor y Salvador y no hay alternativa. De esto no se discute. Pero ya de asuntos doctrinales que no tengan que ver con la salvación eterna, nosotros deberíamos aprender de que hay maneras de manejar las cosas más según el Espíritu de Dios que a veces es sorprendentemente flexible. Tenemos el famoso ejemplo de, por ejemplo, Pablo cuando habla teológicamente y doctrinalmente en Gálatas 5, Pablo dice de que uno de los gentiles que se ha convertido verdaderamente a Cristo, si un gentil que no es judío ahora se mete a cumplir la ley empezando con la circuncisión, entonces ha caído de la gracia, dice Pablo. Palabras bien duras. Él dice que si tú no eres judío, eres gentil, pero aceptaste a Cristo, por favor, no te vayas a circuncidar de ninguna manera, porque si lo haces, incluso podrías perder la salvación. Has caído de la gracia. Bueno, eso es Pablo hablando como teólogo, Pablo hablando como maestro, Pablo hablando como un ex fariseo que conocía bien las doctrinas. Pero en Hechos 16 tenemos el caso de que Pablo permite que Timoteo sea circuncidado.
y Timoteo no tenía que circuncidarse porque era gentil, era una mezcla de gentil y judío parece, pero Pablo lo manda a circuncidar por asuntos ¿qué? Por asuntos tácticos de misionero. Pablo quería buscar el mayor provecho para el reino de Dios y entonces decidió, Timoteo, mejor te vamos a circuncidar porque así tenemos paz. Pablo, en el pensar de Pablo, decía que la circuncisión tú no la vamos a hacer con tal de que seas de verdad salvo, no, la hacemos por una táctica misionera, por una estrategia misionera con tal de ganar más gente para Cristo. Entonces aquí tenemos el caso de una circuncisión de un gentil o medio gentil, donde Pablo dice que allá no pasa nada, pero en Gálatas dice que si lo haces, has caído de la gracia. Eso es un ejemplo de donde tenemos que entender que el mismo Nuevo Testamento enseña cierta flexibilidad en el manejo de cosas. Y cuando hablamos, claro, de doctrinalmente, a veces tenemos que hablar más duro, pero a veces las cosas en la práctica tenemos que ser tal vez un poquito más sabios, más listos, más inteligentes, buscando siempre el máximo beneficio para el reino de Dios. Entonces, personas que están en camino de engaño son personas que se distinguen por una rigidez en su fe, por una dureza respecto a personas quienes no piensan diferente, se distinguen por falta de misericordia hacia personas que tal vez practican las cosas en la iglesia diferente que ellos. Y si hay este tipo de actitudes de legalismo, de rigidez, de dureza, de ser muy condenadores de los demás, de acusadores de los demás, esas son indicaciones de que estamos ya en camino de engaño, porque el Espíritu de Dios no es así. Bueno, yo quiero terminar aquí este tema, un tema grande, pero un tema muy serio. Así que por favor, que cada quien chequee su corazón. ¿Tienes tú una relación con Jesucristo que es el camino? ¿Sigues tú a la persona de Jesucristo? ¿O sigues solamente a doctrinas de algún grupo o a alguna teología? ¿Sigues tú a la voz del pastor que es Jesucristo o sigues tú a voces de solamente humanos quienes dicen que tienen la razón y la verdad? Chequea tu corazón porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos y nos mantenemos salvos si nos mantenemos en el camino, en la verdad y la vida que es Jesucristo, la persona con quienes nosotros tenemos y cultivamos diariamente nuestra relación. Que Dios nos tenga misericordia y nos siga guiando por su Santo Espíritu. Amén.